Tres tentaciones. Y por supuesto, decir que Jesús es completamente divino no significa negar ni por un instante que él sintió tentaciones en su naturaleza humana. Bueno, podemos aprender de esto también. Podemos mirar honestamente y directamente aquellas cosas que causarán que nos desviemos del camino que el Señor tiene para nosotros. El lugar de la tentación, por supuesto, es el desierto, y eso es muy importante también espiritualmente, ¿cierto? Blas Pascal, el gran filósofo y escritor católico, dijo que consumimos la mayoría de nuestras vidas con divertissements, quiere decir diversiones. Nos desviamos de las grandes preguntas sobre quiénes somos, dónde estamos yendo, cuál es el propósito de la vida, qué es la vida eterna, quién es Dios. Las grandes preguntas, bien, son demasiado para soportar, así que nos desviamos, nos distraemos. ¿Qué otra cosa es el desierto sino el lugar en que las divertissements, las diversiones y distracciones son dejadas de lado? Para poder asimilar estos grandes temas, estas grandes preguntas. Ese es el trasfondo, entonces, para este relato maravilloso. Ahora bien, lo que enfrenta Jesús en el desierto serían tres sustitutos clásicos de Dios. Y me refiero con esto a tres cosas que vendrán a reinar al alma de uno como el bien definitivo. ¿Quieren saber el mensaje básico de la Biblia? Existe un solo Dios. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Existe un único bien supremo y ese es Dios. Si convierten cualquier otra cosa que no sea Dios en el bien supremo, tendrán siempre, espiritualmente hablando, problemas. Miren ahora esta historia de las tentaciones como tres niveles de tentaciones, tres tipos de desvío del bien último. Y la topografía es importante. Comenzamos en el suelo del desierto, luego nos desplazamos a un lugar más alto y luego a un lugar aún más alto. Así que estamos mirando 3 grados, si se quiere, de tentaciones. Empecemos entonces en el suelo del desierto. El diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Ahora, si han estado en aquella parte del mundo, en el desierto de Judea, verán que hasta el día de hoy está cubierto por piedras que para todo el mundo lucen como gasas de pan. Puedo entender cómo alguien que ha estado ayunando por días y días, viendo aquella escena, se imagine esas piedras como hogazas de pan. Así que el diablo comienza diciéndole, mira, eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan, satisface tu hambre física. Bueno, esa es la primera gran tentación. Convertir a la satisfacción del deseo sensual en el bien más elevado de mi vida. ¿Muchos de nosotros caemos en esta trampa? Seguro que sí. Y algunas veces la gente más sofisticada, la gente que parece, oh, esa persona es verdaderamente dotada, realmente han logrado lo más elevado. Pero en todo lo que están interesados, finalmente, es en la satisfacción de sus deseos de sexo y de comida y de bebida y los placeres del cuerpo. Piensen en alguien cuya vida se trata todo sobre dinero. Multimillonarios. Toda mi vida es sobre conseguir dinero. ¿Para qué utilizas el dinero? Utilizas el dinero para comprar cosas físicas de este mundo que satisfacen mis deseos básicos, sensuales. No es una casa simplemente, sino una casa espléndida. No un simple automóvil, sino el mejor automóvil posible. No comida simplemente, sino la mejor comida y bebida posibles. Bueno, todo lo que estoy haciendo con todo ese dinero es básicamente satisfacer este deseo. Convierte estas piedras en panes. Hacer de la satisfacción de los deseos sensuales el bien central de sus vidas. Ahora, durante la Cuaresma, tenemos que dar una mirada profunda, ardua, larga a esta tendencia en nosotros. He convertido este placer de bajo nivel en el bien más elevado en mi vida. Si lo hice, estoy en problemas. Pienso aquí en Thomas Merton, el gran escritor espiritual, que dijo que los deseos sensuales son como niños pequeños. Si un padre está tratando con niños pequeños, ellos quieren lo que quieren cuando lo quieren. Dame, ahora, 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 dame algo para comer, dame ese cono de helado, dame ahora, ahora, ahora. Es que no satisfacen cada uno de los deseos de sus niños a cada minuto. Los enfermarían. Si nos damos a esos excesos, escuchen esto, no nos abrimos nunca
a bienes más serios y más elevados. Piensen en el simple bien de la amistad, el bien del conocimiento, el bien de la ciencia, el bien de la búsqueda de la verdad espiritual, el bien de Dios. Nunca encontraré estas cosas si estoy preocupado todo el tiempo con el suelo desértico. Por esa razón, respondiendo al diablo, ¿qué dice Jesús? El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No está negando ni por un minuto que ciertamente vivimos de pan. Somos personas con cuerpo, necesitamos el placer sensual y todo eso. Pero esa no es toda la historia. No vivimos solo del pan, solo de la satisfacción sensual, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que tenemos que movernos a un lugar más elevado y no quedarnos atascados en el suelo desértico. Así que desplacémonos en la topografía de la historia a un nivel más elevado, porque vamos a enfrentar un tipo de tentación más sofisticada o refinada. Escuchen. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo, todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. De acuerdo, es una tentación más refinada. El poder. ¿Es bueno? Seguro, es un bien de este mundo, no hay nada malo con esto. El poder es la capacidad de efectuar cambios. Y gracias a Dios hay gente con poder en varias posiciones que pueden efectuar cambios de un modo positivo. No hay nada malo con eso, de hecho Dios es descrito como poderoso, así que el poder no puede ser negativo en sí mismo. Pero simplemente no es el bien más elevado. Y cuando lo hago el bien más elevado, mi vida espiritual se desmorona y tiendo a utilizar el poder para propósitos perversos. Me refiero a cuántas veces hemos escuchado en la literatura mundial el relato de esa historia. Cuántas veces en los anales de la historia vemos gente obsesionada con poder que da a luz a injusticias terribles. Quiero decir, solo piénsenlo. Personajes desde Alejandro Magno a Julio César, a César Augusto, Marco Aurelio, Carlo Magno, los Medici, Carlos V, Enrique VIII, Luis XIV, Napoleón, Nixon y Kissinger, llegando hasta Vladimir Putin. Gente que está preocupada con el poder del mundo. Y de nuevo, no es algo malo en sí mismo, pero si se convierte en el interés central o dominante de sus vidas, abusarán de ese poder de maneras muy malas. ¿Saben qué me resulta interesante? Piensen en alguien al nivel del suelo del desierto, los que están interesados en el placer sensual. La gente que está realmente enfocada en el poder a menudo suelen ser muy ascéticos. Se han desplazado más allá de esos deseos de bajo nivel. Pueden privarse de muchas de esas cosas con el fin de alcanzar el fin más elevado del poder. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero aún así, el poder no es Dios. Noten algo también que pienso es muy interesante en estas historias. No conozco ningún lugar en la literatura mundial con una crítica más absoluta sobre el poder humano que esta historia. ¿Por qué? Porque el diablo le dice a Jesús, todo esto será tuyo. ¿Qué implica? Que lo posee todo. ¿Qué implica? Que le pertenecen. Y entonces, nuevamente, no para exclusivamente demonizar al poder, eso no es correcto. Pero enfrentémoslo. Para mucha gente y muy a menudo en la historia humana, cuando el poder del mundo se convierte en un interés dominante, se convierte ciertamente en un juguete del diablo. Pertenece al diablo. ¿Cuál es ahora la respuesta de Jesús a esta segunda tentación más elevada? La escritura la tiene. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. ¿Qué está diciendo? No voy a adorar al diablo. No voy a adorar al poder que utiliza a menudo para sus propósitos. No, no. Noten, por favor, mi adoración. Eso significa mi orientación al sumum bonum, al bien más elevado. No está dirigida hacia el poder, sino hacia Dios. ¿De acuerdo? Hemos cubierto lo del suelo del desierto, hemos pasado por el punto de observación más alto y ahora en lo más alto, la tercera tentación. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte. ¿Qué es esto? El nivel bajo es el placer sensual, el segundo nivel es el poder del mundo. ¿Qué es este? Me referiré a él como gloria, honor.
El templo en la época de Jesús era el edificio más importante que pueden imaginarse. Estaba en el corazón de la ciudad capital Jerusalén, era el centro político, religioso y cultural, era el epicentro de la vida israelita, era visto de hecho como el lugar en que habitaba Dios en la tierra. Todo el mundo subía al templo. Estás entonces de pie en el lugar más alto del templo. Significa que estoy en el centro de la sociedad entera. Todos me ven, todos me prestan atención. De hecho, incluso Dios tiene que prestarme atención, porque si me arrojo desde allí, está obligado a enviar sus ángeles para asegurarse que no me lastime. Así que el placer sensual, eso es una cosa, pero algunas personas pueden evitarlo porque están interesadas en el poder. Pero incluso otras pueden evitar tanto el placer sensual como el poder del mundo, porque lo que quieren es esto. Desean fama y honor y gloria, que se les preste atención, ser admirados. Mírenme, es la gran tentación narcisista. ¿Acaso el honor es malo en sí mismo? No. Siempre adoré la definición de honor de Tomás de Aquino como la bandera de la virtud. Si vemos entonces algo virtuoso y bueno y decimos, hey, mírenlo, traten de imitarlo, pongo una bandera sobre él. Bueno, eso es el honor. Por esa razón honramos a las personas con títulos y con premios y todo eso. ¿De acuerdo? Miren en sí mismos, si reciben un premio y dicen, oh, es lindo, y lo colocan en algún estante, no es el premio lo que interesa tanto, es solo una bandera de virtud para, digamos, estudiantes, universitarios o personas en la amplia sociedad. De acuerdo, no hay nada malo con ello. El problema ocurre cuando las personas se vuelven adictas al honor y a la gloria y piensan, hey, mírenme en la cima del templo. No. Eso solo conduce a problemas. Entonces Jesús dice, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, ¿quién crees que eres para pararte en el lugar más alto del templo y arrojarte desde allí esperando que la gente diga, oh, no, y que Dios actúe? Por favor, no te creas tan importante. Eso es lo que está diciendo. Supera esa inflamación del ego que se ha salido totalmente de control y te conducirá solo a problemas. Dejen a un lado el interés por el placer sensual. Dejen a un lado esta desmesurada autoimportancia del ego. Eso solo conduce a los problemas. Y manténganse centrados en Dios, en lo que Dios quiere para ustedes, lo que Dios desea para ustedes. Estén disponibles para su gracia. Y el truco es, miren, compañeros pecadores, todos somos tentados por estas tres cosas, caemos en ellas. Al contrario de Jesús, todos caemos en las tres. Pero cuando nos rendimos a Dios, hacemos a Dios el sumum bonum. Eso redunda en nuestro gran beneficio espiritual. Y Dios los bendiga.